Hola, estoy aquí con mi abuelo Juan Lapeire y le voy a hacer unas preguntas para entender más el periodo de 1963 a 1968 del Perú para comprender mejor cómo surgió el terrorismo en el Perú. Ya, la primera pregunta es, en el aspecto social, si alguna vez tú pudiste observar algún caso de discriminación a las personas de clase baja. ¿Discriminación a quién? ¿A gente de qué? ¿De De qué? Cuando clase. hablamos de discriminación, o sea, a los agricultores, al pueblo, ¿a quién te Sí, refieres? sí, sí, a ellos. Ya. En la época que entró Velasco al gobierno, habían clases sociales, ¿no? Ujú. Los gamonales, que eran los dueños de las haciendas, y los agricultores y el pueblo, que era el que trabajaba en las haciendas, ¿ya? Ya. Entonces, el general Velasco tuvo la iniciativa de hacer la famosa reforma agraria, ¿ya? Al hacer la reforma agraria, agarró y a la fuerza y a la razón le quitó las grandes haciendas a los gamonales, que eran los dueños de las haciendas, y se las dio a los agricultores, al pueblo. Pero ahí hubo una falla, en el sentido que él le decía, la tierra es del que la trabaja, pero el gobierno de turno de esa época no le dio los medios necesarios para que estos agricultores pudieran trabajar la tierra, como por ejemplo, no les dio semilla, no les dio combustible para los tractores. Entonces ahí comenzó el fracaso de esta reforma agraria, Ujú, ¿ya? ujú. Entonces ahí les dio la tierra, pero no les dio los medios cómo trabajar la tierra, ¿no? Salvo a algunos pequeños agricultores que tuvieron la oportunidad de recibir parte de lo que les daba el gobierno, pero no así a la gran mayoría. Ujú. Ya. Claro. Ya, la segunda pregunta. ¿En algún momento tú participaste en algún movimiento por la desigualdad en ese periodo? ¿O recuerda alguno que sucedió? Mira, yo en ese tiempo yo pertenecía a la Fuerza Aérea. Entonces nosotros, los de la Fuerza Aérea, estábamos prohibidos de hacer comentarios o hacer alguna intervención contra el gobierno de turno, que eran los gobiernos de los generales y de los militares, Ujú, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos hacer ningún tipo de comentarios, estábamos prohibidos de comentar lo que estaba haciendo el gobierno. ujú. ¿Y usted se enteró de algún movimiento campesino por la búsqueda de la recuperación de sus tierras? Yo tengo entendido que la misión de Sendero Luminoso fue tomar el poder por las armas, ¿no? Entonces, cuando se inició este movimiento terrorista, que en esos momentos estaba gobernando el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y se produce el primer ataque en Ayacucho, el presidente de la República manifestó que no había que combatirlos porque era un grupo de abigeos, pero había un general del ejército, Silencio Sagama, ¿no? Que le dijo al presidente que no era un grupo de abigeos, sino ya les habían puesto el nombre de terroristas, Ujú, ¿ya? ujú. Y así, Y ah, tú eso, continúa. el primer ataque terrorista fue en Ayacucho en el año 80. Ya. Ya, la última pregunta del aspecto social. ¿Qué opina usted sobre la frase peruanicemos al Perú del famoso escritor peruano de esas épocas, José Carlos Mariátegui? Ya. Mariátegui. El poeta José Carlos Mariátegui
era un hombre que había estado muchos años en Europa y venía con toda la tendencia comunista hacia el Perú. En ese tiempo de este señor, ¿no? El mundo estaba convulsionado por la Revolución Rusa, que habían triunfado, Rusia había triunfado con su revolución, ¿no? Había eliminado a la monarquía que eran los zares en Rusia y le habían dado al pueblo ruso la mayor cantidad de ventajas, ¿no? Pero era un pueblo que siempre estuvo oprimido por los diferentes tipos de gobiernos que tenían ellos. Uh-huh. Ya. Ahora la primera pregunta del aspecto político. ¿Cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en los gobiernos militares de esa época? ¿De verdad tuvo un impacto en la sociedad? Bueno, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el Perú fue el primer país que le declaró la guerra al eje. El eje era conformado por Alemania, Japón, ¿ya? E Italia, ¿no? Esos tres países que en ese tiempo eran poderosos se unieron y formaron el famoso eje. ¿Ellos qué cosa querían? En su ideología de ellos, se habían dividido el mundo. Los alemanes para Europa, ¿no? Los italianos para todo lo que era el África y los japoneses todo lo que era América. Así había dividido el eje, el mundo en esa época. Yeah. ¿Y qué impacto tuvo la ideología comunista en la comunidad? ¿Y a qué partidos políticos influenciaron principalmente? Aquí se crearon algunos grupos políticos. Después que salió este movimiento Sendero Luminoso, acá se formaron el MRTA, ¿no? Sendero Luminoso, y estos dos grupos políticos querían tomar el poder por las armas, no en forma pacífica, sino empleando el terrorismo. ¿Qué cosa era el terrorismo? Entraban a los pueblos, mataban gente inocente o no inocente y tomaban los diferentes pueblos en el Perú. Pero eso fue un método mal empleado por estos grupos terroristas. Ya. Se dice que las guerras en el mundo impulsaron mucho el terrorismo en el país. ¿De verdad cambiaba el pensamiento de los peruanos? Claro, porque ¿cómo se llama? Las noticias que venían del extranjero hablaban de, por ejemplo, Alemania, había a la fuerza y a la fuerza de la razón, había invadido Europa, ¿no? Los japoneses habían invadido la China y como su plan era tomar América, ellos lo que hicieron fue llegar hasta Pearl Harbor, ¿no? Y bombardear la base naval de Pearl Harbor para intimidar a los americanos y para que ellos entren a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Ya, ahora la última pregunta. Para usted, ¿qué factor o factores puede haber influenciado la aparición del terrorismo en ese periodo en el país? Bueno, la época del terrorismo para nosotros los peruanos fue una época funesta porque los terroristas, o sea, Sendero Luminoso. ¿Ustedes la escuchan? ¿Ah? ¿Escuchan la banda? ¿Qué? La banda. No. Ah, ya, continúa. Ya, entonces, los terroristas, ya sea Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Fueron grupos que a la fuerza y a la razón querían tomar el poder, hasta que ya estuvieron ocupados aquí en Lima, ¿no? Y cuando hubo el famoso desastre en Miraflores, en Tarata, entonces ya el presidente de turno, que era Fujimori, ordenó ya a las Fuerzas Armadas que entraran
a hacerle frente a estos grupos terroristas. Ya, muchas gracias. Espero que te haya servido un poco mis conocimientos de esa época, porque yo los he vivido en forma personal.